tienes al jefe conectado aquí con nosotros, a los dos jefes, porque Iván de la Torre también, el obispo Iván de la Torre, también está por ahí conectado con nosotros, así que ya usted sabe. Qué bueno, hermano mío. ¿Cómo estás, Aníbal? Bendiciones y qué bueno que estés por acá con nosotros para que desde la perspectiva de un laico, de un joven que Dios está llamando y ha llamado al ministerio, que se está preparando, qué bueno que podamos hablar sobre generación relevo. ¿Cómo estás y bienvenido? Pues estoy muy bien, gracias al Señor Jesús. Dios te bendiga mucho. ¡Ven! Nuevamente estoy súper contento y emocionado de poder estar contigo en este espacio, en lo que viene siendo este segmento de Generación Relevo. Así que estoy Así bien es. emocionado de poder estar con nuestra audiencia en esta mañana. Y qué bueno, sé que vienes con buena información y a mí me alegra mucho, Aníbal, que tú seas parte de esto que estamos realizando en Terto Hablemos, porque no tan solo pastores y pastoras pasan por aquí y gente, y todos los que pasan por aquí son personas de alto nivel y que ciertamente tienen una experiencia ministerial vasta y vienen para que de lo que Dios les ha dado lo puedan compartir con otros y otras. Pero no queríamos quedarnos ahí nada más. Queríamos también poder añadir a nuestro grupo de trabajo esa visión joven, esa visión del laico, de aquellos que Dios está llamando al ministerio, que Dios ha llamado al ministerio y Dios los está posicionando y Dios los está colocando. Esos que de aquí a varios años más son los que van a estar corriendo nuestras instituciones porque son los que Dios les está abriendo camino. Y a esta gente y a estos jóvenes, hermanos y hermanas, Dios que está llamando, ciertamente que darle esos espacios para que puedan fungir dentro de la obra de Dios y a la misma vez nosotros tener la humildad de darle los espacios para que ellos puedan, ciertamente en esa participación del reino de Dios, ellos puedan tomar su lugar y también cuando nos toque el turno a nosotros de decir hasta aquí mis palabras y que el Señor les bendiga, llegue otro y continúe con la obra. Así mismo es. Así que muchas gracias, Jesús, nuevamente por esta oportunidad. Ciertamente yo considero que hace falta un mayor liderato con la misma visión que Dios ha puesto en tu corazón, Jesús, de proveer espacio a las futuras generaciones. Así que es algo que deberíamos adoptar en cada una de las iglesias locales y denominaciones de nuestro país. Totalmente de acuerdo, así que estamos listos para lo que Dios ha puesto en tu corazón. Ya tienes la pantalla para que la puedas compartir. Yo sé que tú siempre tienes, tú sabes, viene brindado con información, así que adelante. Ya estoy por aquí compartiendo, así que me puedes decir si lo puedes ver. Eso es correcto, perfecto y está ya debidamente agrandada. Muy bien. Perfecto. Bueno, saludos nuevamente a todos que se están conectando, que ya están conectados con nosotros. A mí me gustaría hoy, durante la mañana de hoy, aprovechar para ir cerrando una línea de pensamiento que hemos llevado durante los pasados 2 jueves. Ciertamente, en algún espacio, si se da la oportunidad, sacaremos la oportunidad, valga la redundancia, de poder dialogar un poco sobre la perspectiva del joven que está recibiendo esa exposición. Y vamos a ver más adelante cómo el joven puede manejar la exposición, porque volvemos a lo mismo, el proyecto Generación Relevo no es responsabilidad solamente de la generación que está actual, sino que hay una responsabilidad también de aquella que se está levantando. Así Así que es. ciertamente quiero cerrar brevemente durante la mañana de hoy con unos consejos prácticos. Posiblemente algunos de ellos fue los que estuvimos dialogando, Jesús, durante el jueves pasado, pero me gusta darle un poco de estructura Muy para bien. aquellos pastores que nos están visualizando puedan saber y tomar, si tienen una libretita cerca, tomar nota sobre lo que realmente pueden comenzar a hacer para poder llevar a cabo este primer acercamiento de mentoría, que es lo que hemos podido dialogar. Así que quiero recuperar brevemente, Jesús, un concepto que es clave. Y si alguien no estuvo conectado con nosotros, tienen la oportunidad de hacerlo. Y es que el concepto de la mentoría se define como el proceso de acompañamiento. Y esto lo vimos el jueves pasado a mayor detalle, ese proceso de acompañamiento para el desarrollo de la virtud del carácter. Y aquí es donde el mentor se visualiza principalmente para el joven o para esa futura generación con la palabra consejero. Hay iglesias que dicen, oye, tenemos un consejero para los Correcto, jóvenes. correcto. Pues un mentor, esencialmente en términos de función, es un mentor. Y una de las cosas que quiero aclarar es que la información que estoy compartiendo a partir de la experiencia, pero también a partir de un libro que puedo recomendar abiertamente, que está bajito ahí,
que se llama Cada joven necesita un mentor. El autor se llama Félix Ortiz y parte del conocimiento que estoy compartiendo con ustedes relacionado a la mentoría está siendo extraído de estos capítulos, pero también en combinación con la experiencia que he podido visualizar. Así que es importante que podamos ver que la mentoría no tiene algo sobrenatural en cuestión de alcanzarlo, sino que es bastante accesible y es ese proceso donde te echamos la mano y te acompañamos en tu caminar a esa próxima generación. Brevemente, este proceso de mentoría, y quería enfatizar rápido en él para entrar a los consejos prácticos, y es que este proceso de mentoría nosotros lo podemos visualizar dentro del ejemplo de Jesús. Muchos de nosotros en Lucas capítulo 24 conocemos una historia bien familiar, que es en el momento en donde Jesús está recién resucitado y decide hacer unas visitas particulares. A mí me causa mucha gracia porque Jesús tiene la intencionalidad de visitar a unas personas y a unos individuos específicos en su momento de resurrección. Y entre ellos decide visitar a dos discípulos que van de camino a Emaús. Y este relato que muchas veces hablamos en nuestras iglesias es el que marca uno de los momentos determinantes de mentoría dentro de la vida y ministerio de Jesús. Y es porque Jesús, en el momento en que resucita, tenemos estos dos discípulos caminando y Jesús aparece inmediatamente en la escena y es donde Jesús toma la iniciativa. Jesús no espera que ellos clamen por su presencia, Jesús no espera que ellos clamen para que Él aparezca o se les revele. No, al contrario, muchos dicen que eran discípulos que estaban desanimados ante la muerte de su maestro. Y en ese momento Jesús dice, no, yo voy a tomar la iniciativa. Y estos dos discípulos están dialogando, están teniendo una conversación acerca de la muerte de Jesús y Jesús no los interrumpe para decirle, oye, es bueno lo que están hablando, pero vamos a hablar de otra cosa. No, Jesús se acerca a la realidad de ellos. Ustedes están hablando de la muerte del maestro, que es la muerte mía. Obviamente sabemos que ellos no lo reconocieron inmediatamente. Pues Jesús dice, vamos a seguir dialogando sobre eso y le hace una serie de preguntas. ¿Por qué tienen miedo? Es una de las preguntas que le hacen. ¿Por qué están asustados? Y Jesús hace un acercamiento a la realidad de estos dos discípulos, los acompaña y al final hace lo que hubiésemos hecho cualquier persona. ¿Tienen algo de comer? Porque yo entiendo que para este tipo de cosas la comida es fundamental. Para mí Así es que importantísimo la comida. es fundamental. A mí me encantan los momentos de mentoría donde podemos comernos algo. Las mejores conversaciones se dan en los espacios de alimentos. Así que Jesús les pregunta y aún ellos no saben que Él es el Mesías que está resucitado, aún cuando les muestra las heridas y eso, y Jesús tiene la oportunidad de comer con ellos, acompañarlo y hacer relevante la palabra de Dios, que es otro de los procesos de mentoría. Le hace relevante su existencia. En ese caso, la palabra de Dios es el andante y les hace relevante lo que Él acaba de hacer en la cruz y simplemente espera la transformación. Cuando Jesús desaparece de la mesa, luego de partir el pan, estos discípulos, la transformación es tal que regresan corriendo a donde está el resto de los discípulos. Así que Jesús aplicó cada uno de estos pasos de mentoría. Pero, ¿qué herramientas prácticas podemos utilizar para ser efectivos durante este proceso? Es que hay 5 herramientas que yo te puedo recomendar en la mañana de hoy. Es que lo primero que tú puedes hacer cuando tomas esa iniciativa, este es el famoso cómo. Ya vimos Claro. las etapas, pero ¿cómo lo hago? Pues mira, puedes comenzar con una escucha activa. Una de las cosas que nuestros jóvenes necesitan es ese periodo donde necesitan ser escuchados. No es el momento aún de darle recomendaciones, qué tienes que cambiar de tu vida, qué, Correcto. qué estás haciendo mal. No es el momento todavía. Ni para Es el juzgarlos periodo tampoco, ni para juzgarlos exacto. tampoco. No es el espacio para juzgarlos, sino es el momento para escucharlos. Cuando los escuchamos, pasamos a otro paso donde hacemos preguntas asertivas, hacemos preguntas y se recomienda principalmente, Jesús, que hagamos preguntas abiertas, no cerradas. Y Correcto. cuando hablo de preguntas cerradas, son preguntas que se contestan con un sí o con un no. Esas no son Exactamente. recomendables porque son preguntas donde usted no va a obtener mucha información del joven. Usted obtiene información cuando hace preguntas abiertas. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué estás estudiando? Que algunas de ellas Jesús las mencionó el jueves pasado. La tercera recomendación es que des retroalimentación. Y la retroalimentación no es dar un sermón. La retroalimentación no es juzgar al joven. La retroalimentación es poder dialogar sobre él, sobre las decisiones que él tiene que tomar y cómo ese mentor las está viendo.
Pero algo que tenemos que tomar en consideración es respetar la autonomía del joven. Y cuando digo la autonomía del joven es que el mentor o el pastor en este caso debe entender que él no va a tomar las decisiones por el joven. Al final, el joven es quien tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones y nuestros mentores tienen que saber eso. Usted no puede cambiar al joven, usted no puede tomar las decisiones por él. Yo sé que a los pastores les encantaría que sus jóvenes no cometan errores, pero déjeme decirle que eso es prácticamente imposible. Todo joven cometerá errores. Lo importante es que tenga una dirección y tenga una variedad de opciones antes de tomar una decisión. Cuarto, establezca metas a corto, a largo plazo con ese joven, posiblemente libros que vayan a leer juntos, pasajes bíblicos que puedan estudiar para llevar a ese joven hacia un proceso de preparación. Y por último, rindan cuentas. Yo entiendo que todo cristiano deberá tener una persona, un buen amigo. Entiendo que ahorita Jesús estaba mencionando lo bueno de tener amigos. Y el tener amigos es la oportunidad propicia para rendir cuentas. Y si usted, mentor, tiene la confianza en su joven, dele la oportunidad también de que él pueda escucharle usted rindiéndole cuenta. Ahí es donde cumplimos el principio de la sumisión que el apóstol Pablo le recomienda tanto a Timoteo. Mantente sumiso, porque eso es donde nosotros tenemos la oportunidad de ser transparentes unos con otros. Y el joven tiene que ver que realmente en el ministerio es propicio eso. Por último, con la finalidad de cerrar, estas herramientas prácticas no solamente se visualizan en la mentoría. Pastor, usted las puede aplicar en todo su programa educativo o acercamiento educativo en su iglesia. Y aquí es donde nosotros tenemos que tomar en consideración que la escucha activa, las preguntas abiertas, el proceso de retroalimentación lo podemos ver tanto en los grupos grandes. Cuando hablo grupos grandes, cuando usted, pastor, se para frente a la multitud a predicar. Eso es fundamental. Tiene que preparar mensajes pensando en los jóvenes que lo están escuchando también. Prepare mensajes para ellos también en los grupos pequeños. Algunas denominaciones le llaman células a estos grupos. Si usted tiene eso en su iglesia, prepare un grupo de jóvenes también. O sea, no solamente tiene que trabajar a nivel de multitud, trabaja a nivel de núcleo también. Tiempo de enfoque es otro acercamiento educativo en donde a través de retiros o campamentos, que yo sé que es un poco más difícil ahora por el distanciamiento, pero estos son momentos donde el joven tiene la oportunidad de estar con usted, buscando al Señor. Cuarto, la mentoría que ya le hemos dialogado. Y quinto y último, los espacios de servicio. Nuestros jóvenes tienen que tener la oportunidad de servir. ¿Y qué mejor forma de servir que con su mentor al lado, proveyendo dirección al camino? Mira, es interesante, Aníbal. Tengo a un pastor que me comenta por acá y nos dice, el pastor David Galán, nos dice, mira, muchos jóvenes están siendo llamados, pero no todos se dan cuenta. Es por eso es excelente darle el foro a estos potenciales líderes jóvenes dentro de nuestras congregaciones. Y nos dice, Dios los bendiga mucho. Y esto es muy cierto, es muy cierto. Muchas veces nosotros, y yo me incluyo, yo recuerdo hace muchos años un joven, nosotros en nuestra iglesia, de momento yo lo miraba y yo decía, pero Señor, yo sé que tú lo has llamado, pero yo no le veía, tú sabes, mis ojos no veían. Y voy a ser honesto, voy a ser bien honesto. O sea, el prototipo nuestro de cuando Dios llama a alguien, uno piensa que te va a llamar a los demás como llamó a uno. Que tiene que caminar de esta forma, tiene que vestirse de esta manera, tiene que hablar de esta manera, tiene que comportarse de esta manera. Y si no rinde esos parámetros, pues uno ve lejos el llamamiento o la culminación ulterior, ¿verdad? De ese llamamiento. Y tengo que decirte que un joven que yo veía así, que me enseñó una gran lección en la vida, que yo decía, caramba, yo no creo que, tú sabes, no, yo sé que Dios lo ha llamado, pero yo no creo que esto vaya a suceder porque no cumplía con los criterios míos. Hoy en día es pastor y lo está haciendo muy bien. Y hace como 1 o 2 años atrás me llamó y me llamó para darme y decirme unas palabras tan lindas que aún en medio de yo no poder ver
pues uno creyó en que Dios lo podía hacer. Y me parece que es importante que los pastores y las pastoras pues, tengamos algo claro con nuestros muchachos y muchachas, que Dios los está llamando. No van a parecerse a nosotros, porque ese no es el trabajo de la mentoría. No es que se parezcan a mí, es que ellos se parezcan a su Señor y que ellos no pierdan su elemento de la individualidad, que ellos sean como son y que ellos puedan participar en el reino de la manera en que ellos son. No tienen, o sea, no hay por qué hacer clones nuestros, que ellos sean como ellos son, porque así los ha llamado Dios. ¿Qué te parece esto que estoy diciendo, Aníbal? Me parece excelente, Jesús. Una de las plataformas principales para la confirmación de llamados, y está más que comprobado, es la iglesia local. La iglesia local es la máxima plataforma que Dios utiliza para confirmar llamados y llamar a nuestros jóvenes. Muchas veces pensamos que es en campamentos o en retiros o en momentos sobrenaturales. No, es en la exposición en que el joven tiene dentro de su iglesia local, y la congregación representa o tiene un rol fundamental dentro de la aceptación de ese llamado para ese joven. Una de las recomendaciones, y me llama mucho la atención que digas la importancia de no hacer clones, de que no deben parecerse a nosotros, no deben cumplir con nuestras expectativas, es que en las oportunidades donde he tenido la oportunidad el espacio, mejor dicho, de dar cursos de homilética o de cómo predicar, el arte de la predicación, una de las recomendaciones que siempre le doy a los jóvenes es: usted va a recibir crítica cuando usted vaya a predicar. Siempre va a haber una persona que le va a decir: oye, joven, puedes mejorar esto, no te muevas tanto. Y mi recomendación siempre, joven, es: usted acepte toda la crítica, usted acéptela toda y luego la lleva a evaluación, pero nunca cambie su esencia. Y es algo que debemos tomar en consideración. Nuestros jóvenes sí pueden moldear una área, todos tenemos áreas que moldear, y yo le digo al joven: acepte todo consejo, porque es fundamental, tiene que aceptarlo y los va a ayudar a crecer, pero no permita nunca que haya un consejo que cambie su esencia, porque eso es lo que Dios ha puesto característico en cada uno de nosotros, y la congregación tiene que aceptar esa esencia. Definitivamente. Y a mí me parece que dentro de este proceso, Dios está llamando a nuestros muchachos, a nuestras muchachas. Dios les está abriendo los espacios, Dios les está abriendo los caminos. El Señor los está llamando. Muchachos que ciertamente tienen sus propios estilos, tienen sus propias formas. Ellos saben cómo hacer, ¿verdad? Ellos, te digo, y te hablo con el corazón y con toda honestidad. A veces a mí se me complica tanto entender los muchachos, porque ellos como que viven en una nube. Entonces, como que una cosa que, oye, no es mi estilo, tú sabes, no es la manera quizás mía, pero Dios los está llamando así. ¿Qué culpa tengo yo? Yo no soy el que llamo. Si hay algo que a mí me gusta, de hecho, a mí me encanta la vida de Dios, pero si hay algo que yo miro en Dios, que ciertamente no le delegó a nadie, que no le delegó a nadie, fue el llamamiento. Él es el que llama. A mí no me dio la tarea de yo llamar a la gente. Eso lo hace él. Y él llama a los muchachos así. De hecho, yo tuve que estar por 1 año y medio, para que tengas una idea. Yo tuve que estar 1 año y medio con un muchacho de 24 años, empezó conmigo con 23 años, por 1 año y medio, que estuvimos trabajando juntos, y yo le pedí por 1 año y medio que me enseñara a pensar como joven. Yo le pedí eso. Enséñame a entender el mundo de los muchachos. Enséñame porque ellos piensan de la manera en que piensan, porque actúan de esa forma. Y yo le doy gracias a Dios porque por 1 año y medio yo tuve un mentor que era menor que yo, que era la mitad de la mitad de mi vida. Un muchacho de 23 años era el que me estaba enseñando a mí a cómo es que los muchachos piensan. ¿Para qué? ¿Para qué? Para yo poder tener un diálogo como este contigo. ¿Para qué? Para que de alguna manera, tú sabes, yo pueda entender sus mundos y yo pueda de alguna forma, porque a veces nosotros como pastores nos quedamos en la zona arriba, nos quedamos trabajando con los adultos, nos quedamos trabajando. De hecho, muchas veces nuestros sermones son sermones para personas ya casadas, con hijos, con otros retos. Y muchas veces nuestro sermón no aterriza en los muchachos. Por eso que nuestros muchachos muchas veces no encuentran un espacio en nuestras congregaciones. Aníbal. Sí, así mismo es.
Así mismo muchas veces no encuentran espacio porque no se toma en consideración la mentalidad del joven. Y mencionaste algo clave, Jesús. El proceso de mentoría no es unilateral. No es que el mentor le comparte información o le comparte conocimiento o experiencia al joven. Es que también el mentor se posiciona hasta cierto punto en un espacio como discípulo y dice, yo también voy a recibir, voy a aprender. Y si el pastor quiere que su ministerio sea relevante para las futuras generaciones, Definitivo, tiene que integrar jóvenes a su ministerio, tiene que definitivo. integrar, porque si no, llegará el momento en que va a perder relevancia su ministerio y tiene que constantemente ir rejuveneciendo su ministerio. Y no es que va a eliminar el factor de la generación actual, es que tiene que buscar el punto donde ellos puedan complementarse e integrarlos a su ministerio, tener una gama de perspectivas para que puedas continuar siendo relevante, porque necesitamos iglesias relevantes en el contexto actual. Me parece que esta mañana, como siempre, hablando con generación relevo, con un joven laico, muchacho, que Dios está llamando al ministerio, que Dios lo está posicionando en el ministerio, que habla al estilo de muchacho. Nosotros no lo vemos encorbatado, no lo vemos que viene para que engabanado, con un suéter de Superman. Superman es el suéter. Superman, así De mismo es. Superman, un suéter de Superman. ¿Eh? Pero Dios lo llamó. Pero Dios lo llamó al ministerio. Dios lo llamó y yo no puedo pensar lo contrario. Dios lo llamó así, Él es así y así Dios lo esté usando para la gloria de su nombre. Y esto lo estoy diciendo con mucho respeto y lo estoy diciendo convencido de que Aníbal posiblemente tiene la mitad de la vida mía, la mitad de mi vida, pero a los dos nos ha llamado el mismo Dios. Amén. A los dos. Nos ha llamado el mismo Dios para servirle, para servirle. Y ya de aquí a unos años más, yo voy entregando mis bástulos y entregando y diciendo hasta aquí mis palabras, como decían en el campo antes, hasta aquí la primera parte y ahora Aníbal con la segunda parte, hasta aquí mis palabras y que el Señor les bendiga. Y yo recojo mis cosas y me voy para casa. Porque así es la experiencia de la vida, donde hay que aprender que las generaciones que vienen hay que darle esos espacios y de la manera en que ellos son. Oye, Aníbal, tremenda conversación contigo, hermano mío. Como Siempre siempre, es un tremendo privilegio. espacio. Siempre Tremendo es un espacio. privilegio y gracias. Qué bueno. Mira cómo la gente puede comunicarse contigo, hermano mío. Cómo la gente puede invitarte. Hay pastores y pastoras que me están escuchando aquí que posiblemente quieran tenerte en su congregación, que tú puedas hablarle a los muchachos, que tú puedas tener esos diálogos con ellos. Me parece que es bueno que nuestra gente conozca de ti también un poco más y sepa de lo que Dios está haciendo contigo. Pues brevemente puede localizarme a través de las redes sociales, principalmente tenemos la red social Facebook, sale mi nombre completo, Aníbal José Ortiz Andújar. Mi nombre puede localizarme Aníbal José Ortiz Andújar. Si se le hace difícil conseguirlo, busca el pastor Iván y dentro de su grupo de amistades salgo yo ahí, Aníbal José Ortiz Andújar. Muy bien. O puede localizarme a través de Instagram, aquellos que estén utilizando esa red social como AJ Andújar. AJ Andújar salgo a través de Instagram, así que pueden enviarme un mensaje en confianza y con mucho gusto podemos dialogar. Hay alguien llamada aquí viendo en el chat Lilian Andújar. ¿Tiene que ver algo contigo? Esa es mi mamá. Esa es mi Ah, mamá. ya sabía. Yeah, pero espérate, si es Andújar y él es Andújar, aquí hay algo, hay un parentesco Aquí hay aquí. algo. Hay un Sí. parentesco. Pero tu mamá está conectada y por ahí está la mía también conectada también. Así que Wow. mami desde New Jersey está conectada por ahí y me manda tu mensaje. Me dice, buenos días, Dios te bendiga, Chuito, que la gracia de Dios sea contigo ahora y siempre. Esa es mi mamá también conectada ahí. Wow. De hecho, en una futura ocasión podemos hablar de ese rol fundamental de los padres, Jesús, dentro del ministerio de la generación de relevo. Porque créame que si más allá de la gracia de Dios, que es la que nos sostiene, realmente si he podido desarrollar el llamado que Dios ha puesto en mi corazón, ha sido por personas clave y entre ellas mi mamá. Yo De estoy verdad. Y son las personas totalmente que... de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. Esa conversación va a ser muy buena porque mi mamá ha sido fundamental también en esta experiencia de nuestro ministerio. Así que tendremos que hablar sobre eso más adelante. Hermano mío, un abrazo, que la paz del Señor sea contigo. Gracias, Jesús. Dios te bendiga y lindo día a todos. Para ti lo propio. Óigame que